El día de hoy vamos a hacer un barniz casero con dos ingredientes que prácticamente todos tenemos en casa. Así que sin más, mi gente, comenzamos. El día de hoy vamos a hacer un barniz casero que la verdad que es una maravilla, porque únicamente vamos a usar silicón líquido. Sí, así como usted lo está escuchando, silicón líquido de este que usamos para pegar en diferentes manualidades. Y además de esto, vamos a usar también un poquito de alcohol, del alcohol que todos tenemos en casa, que lo usamos cuando nos cortamos para desinfectar las manos. Bueno, el alcohol de toda la vida que siempre tenemos en nuestra casa. Vamos a hacer un barniz que funciona para cubrir una gran variedad de materiales y además pues nos van a quedar protegidos, nos van a quedar barnizados y nos van a quedar muy brillantes y muy bonitos. Y lo único que van a necesitar es un botecito, así como este que está por acá. Yo tengo este. Ustedes pueden usar uno más grande o más pequeño, depende de la cantidad de barniz que quieran hacer. Y bueno, yo conseguí este que es de color así rosadito, pero si ustedes lo consiguen transparente, pues mucho mejor todavía. Y lo único que hay que hacer es que vamos a poner en partes iguales la cantidad de silicón y la cantidad de alcohol. Yo tengo acá en este botecito prácticamente un poquito más de 1 centímetro de alcohol y esa misma cantidad voy a poner de silicón. Voy a incorporar el alcohol en este botecito. Es poquito lo que voy a hacer y además esto es rendidor. Si usted quiere hacer para una superficie más grande, pues haga mucho más en cantidades iguales. He agregado el silicón y como les dije, en partes iguales. Y lo que voy a hacer ahora es que lo voy a revolver todo muy bien. Esto tenemos que revolverlo de manera que quede una sola mezcla, que ya no se note el alcohol ni que se note el silicón. Bueno familia, ya lo he revuelto muy bien y como ustedes pueden ver por acá se ve bastante blanco y con bastante burbujas. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es que lo vamos a tapar muy bien y lo vamos a dejar una media hora, 1 hora, lo que usted considere necesario hasta que todas estas burbujitas que están por aquí hayan subido y hayan salido ya. Necesitamos que la mezcla nos quede sin burbujitas para que podamos trabajar. Así que regresamos más o menos como en 1 hora. Hola familia, ya estoy por acá de nuevo. Ya pasó creo que un poco más de 1 hora. Ya nuestro barniz no tiene absolutamente nada de burbujitas. Yo tengo por acá esta tablita de madera. Está la madera natural. Y le voy a dar una manito de barniz a ver cómo nos queda. Tengo este otro adorno que únicamente está pintado pero no está barnizado. Así que le voy a dar una manito de barniz para que la pintura dure mucho más y se vea muy brillante. Y además tengo por acá esta piedrita y está al natural y la vamos a pintar también para probar nuestro barniz en diferentes superficies. Así que yo voy a comenzar con nuestra piedrita. Y recuerden que como es únicamente silicón con alcohol, no hay ningún problema, lo podemos tocar y no va a haber ningún problema. Cómo renace esta piedrita con este barniz que le estamos poniendo, la verdad. Como que cobrara vida. Recuerden que si todavía no están suscritos a este canal, los invito a suscribirse, a darle me gusta a este video para que muchas más personas puedan verlo. Y además, cuéntenme qué les parece esta técnica de hacer barniz. Algo bien importante es que hay que darle rápido y cuando ya se está secando no le podemos pasar por encima porque entonces podemos dañar el barniz. Aquí la voy a dejar ya porque ya la tengo, digamos que lista. Ahora sí, rápidamente voy a pintar también esta superficie para que ustedes vean. No olviden además compartir este video, familia, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Y esto rinde una barbaridad porque solo hice poquito y ahí está, hay bastante todavía.
Si le queremos dar una segunda mano, si fuera necesario, tenemos que esperar que esté bien seco para volver a darle una segunda mano. Hay que ser generosos a la hora de aplicar también este barniz. No hay que ser tacaños. Recuerde que esto sale bien barato. Así como la tengo, pues no la toco más porque ya se está secando y la voy a dejar por acá. Si usted ve que se pone un poco opaco, un poco gris, no se preocupe. Solamente hay que esperar que se seque bien y luego se va a poner clarito como todo barniz. Así que vamos a aplicar también sobre nuestra madera. El efecto sobre la madera es una maravilla porque se descubren todas las vetas, todos los círculos de la madera, cada uno de sus años. La verdad que la madera cobra vida también. Así que yo voy a seguir pintando esto por acá, lo voy a poner en cámara rápida y luego regreso para que ustedes vean cómo nos queda. Así que vamos a esperar que se seque y regreso más adelante. Bueno familia, aquí estoy de regreso. En el caso de la madera, recuerden que barnizar madera, pues la verdad que es un arte, porque lleva un proceso de sellado, luego se lija, luego se le echa el barniz, luego se vuelve a lijar con una lija 400. Bueno, es todo un trabajo. Y aquí lo hemos hecho de un solo, solamente para que ustedes vean que nuestro barniz funciona. Así era el estado normal de la madera. Y así nos va quedando. Vean ustedes la diferencia. Así nos va quedando. Y así era antes. Lógico que aquí pues de repente le falta un poco. Se le puede dar una lija más porque es madera, una lijadita más. Y luego otra mano de barniz. En el caso de las superficies que ya son lisas, pues el barniz agarra completamente. Vean, aquí está sin barniz. Y así está una vez que nos ha quedado barnizado. Vean el brillo que tiene, vean qué bonito. En superficies lisas así también como esta piedrita, vean qué maravilla cómo nos ha quedado nuestra piedrita. Completamente brillante y muy bonita. Respecto del pincel, con el mismo alcohol se lava y vuelve a quedar otra vez como nuevo para seguir usándolo. Y el barniz que hemos hecho, siempre y cuando lo guardemos en un recipiente completamente hermético, lo podemos seguir usando. Así que no duden en hacer esto, mi gente, porque la verdad que es una maravilla. Como siempre les digo, que se cuiden mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.